Bueno, pues muy buenas tardes, mi nombre es Michelle Suárez y justamente yo les voy a explicar la diversidad sexual por medio de categorías, sexo, género y deseo, a través de un dibujo muy conocido que se llama eh, The, The Gender Rare Person, que justamente es la persona o pan de género. También se la conoce como la galleta de jengibre de género. Esta es una herramienta didáctica creada por el diseñador y también activista Sam Killerman, que ha ido evolucionando con las aportaciones de varios voluntarios, y justamente esto propone descomponer este concepto en unas pastillitas que sean de mejor entendimiento con respecto justamente a entender las diferencias entre identidad de género, expresión de género, orientación sexual o atracción y sexo biológico. Entonces, justamente como primera categoría nosotros tenemos lo que es el sexo biológico. Entonces, el sexo biológico dentro de nuestra galleta de jengibre justamente se encuentra ubicado en los genitales. Entonces, ¿por qué se encuentra ubicado dentro de los genitales? Es justamente porque se la define como la anatomía vista desde los órganos sexuales internos y externos de un individuo, como por ejemplo, en la mujer el órgano genital es la vagina. Dentro de la vagina tenemos justamente la vulva, el clítoris, los labios mayores, los labios menores y demás. De igual manera, en cuanto al hombre, su órgano genital es el pene, que está compuesto por el glande, el escroto, prepucio y demás. De igual manera, también tenemos las personas intersexuales. Las personas intersexuales, justamente este término es utilizado en situaciones donde una persona nace con una anatomía reproductiva o sexual que no se ajusta a lo que tradicionalmente se considera como masculino o femenino, como por ejemplo, existen casos en donde algunas personas nacen con genitales externos que se ajustan a las categorías tradicionalmente asociadas como masculino o femenino, pero que sus órganos internos u hormonas justamente son totalmente opuestas. Es importante mencionar que ser una persona intersexual es una variación que ocurre de manera netamente natural en los seres humanos y no es un problema médico. Debido a ello no se puede catalogar como hombres o mujeres, pero si bien es cierto, muchos doctores suelen asignar un sexo legal a los bebés que nacen y se los categoriza como intersexuales, pero esto no quiere decir que esta sea la identidad de género que tendrán al crecer. Por otro lado, también tenemos justamente lo que es la identidad de género. En la galletita de jengibre, esta se sitúa en la cabeza. Este concepto justamente describe la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género. Es decir, si uno se identifica o no con los roles de hombre o de mujer. Pero fuera de estas categorías, justamente es importante mencionar que existe todo un espectro de identidades de género, como por ejemplo las personas genderqueer o no binarias, que no se identifican con personas que no se identifican con los patrones de género masculino o femenino. Bajo esta etiqueta encajan todos aquellos que se identifican con dos o más géneros, que también justamente se los conoce como bigénero o pangénero. Y otras personas que justamente están desvinculadas totalmente de la idea de un género, entonces son consideradas agénero o que simplemente van fluctuando entre ellos. Estas son justamente el grupo de las personas consideradas gender fluid. Adicionalmente, también tenemos lo que es la expresión de género. Justamente dentro de la expresión de género y en la galleta de jengibre se encuentra toda la silueta, debido a que alude al concepto de la expresión de género, y esta mismo trata de la manera en la que una persona se presenta ante el mundo, justamente como la apariencia de cada uno y que ésta encaje en la idea o el estereotipo de género y las expectativas que ya están impuestas socialmente. La apariencia, la manera de vestirse o relacionarse con los demás e incluso el comportamiento. Esto
esto puede etiquetarse bajo lo que entendemos por masculino o femenino. Y también tenemos los andróginos, que justamente son características de ambas. También es importante mencionar que la expresión de género ofrece un amplio abanico de posibilidades que pueden ir cambiando durante el tiempo y en función a las necesidades sociales de cada uno. Un ejemplo justamente es cuando, digamos, una niña que juega con autos no necesariamente va a ser catalogado como un niño trans, ya que no depende justamente del juego o con los objetos que éste utilice, sino más bien esto va a depender de cómo la niña se siente. Por otro lado, también tenemos lo que es la orientación sexual. En la galleta de jengibre se ve ilustrado en el corazón, debido a que justamente se considera como un patrón de atracción sexual a nivel justamente físico, emocional, espiritual, sentimental, a un determinado grupo de personas definidas por su mismo sexo, por el sexo opuesto, por ambos sexos o por ninguno. De ahí finalmente tenemos lo que es la práctica sexual, que esto viene a ser las actividades y comportamientos que constituyen lo que vendría a ser el ejercicio sexual como tal, que realizan las personas con el objetivo de dar o recibir placer sexual. En conclusión y para finalizar, es importante mencionar que estas categorías sirven para conocer y entender de mejor manera la diversidad de género que existe. De igual manera nos hace ver que hoy más que nunca es necesario y urgente romper con los estereotipos de género, cuestionar los roles impuestos, así como las normas sociales que justamente consienten y normalizan el abuso. Y finalmente es importante entender la diferencia entre sexo y género y tener presente que todos tenemos las mismas capacidades sin importar nuestra biología y que estos vienen a ser elementos claves para prevenir y erradicar la violencia. Muchas gracias.